esta palabra será para muchos y para otros no, ¿vale? No es una palabra, bueno, realmente también es para todos, ¿no? Porque así uno también, pues, aunque no, a lo mejor no tenga este problema o esté viviendo en esta situación, pero al fin y al cabo siempre es bueno aprender y ver, ¿no? Y también a la hora de ayudar a otras personas, porque a lo mejor tú no estás viviendo esta situación, pero hay alguien que conoces que sí está viviendo esa situación. Pues es importante que si realmente pues, te interesa, coja apunte o incluso vuelva a escuchar esta enseñanza, porque tenemos, como hemos dicho antes, el canal de YouTube donde se quedan todas las enseñanzas registradas. Pues sabemos, ¿no?, que hay muchos hermanos, muchas personas que están viviendo bajo una presión, pero una presión silenciosa, algo que no se nota a simple vista: deudas, pagos, preocupaciones, números que no cuadran, noches sin dormir. Algunos cometieron errores financieros, otros tomaron decisiones apresuradas y otros simplemente se dejaron llevar por la presión de esta sociedad actual y están totalmente atrapados. Con lo cual, si alguno de vosotros está viviendo eso, si habéis cometido, no sé, errores financieros y os sentís asfixiados, entonces esta palabra es para ti. Porque la Biblia no solo habla de la salvación espiritual, también habla de la libertad en la vida diaria. Y el Señor quiere que su pueblo tenga sabiduría, tenga paz y tenga libertad. ¿Estáis conmigo? Amén. Hay un principio espiritual. Hoy vamos a tocar el libro de los Proverbios. Vamos a tocarlo bastante. Hay un principio espiritual aquí. Y es que, presta atención, la deuda crea esclavitud. Amén. Capítulo 22, verso 7 de Proverbios. Dice que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Amén. O sea, aquí la escritura revela un principio espiritual que funciona como una ley. O sea, esto no es simplemente un consejo económico. Es una realidad espiritual que afecta la libertad del ser humano. Porque aquí el texto dice que el que toma prestado se convierte en siervo, se convierte en esclavo. Y la palabra esclavo, la palabra siervo, implica dependencia, obligación y pérdida de autonomía. Es decir, cuando alguien entra en deuda, ya no vive completamente libre. Empieza a vivir condicionado. O sea, ¿condicionado por qué? Por pagos, por fechas, por intereses, por presiones externas, y eso crea una forma de esclavitud. O sea, no es una esclavitud con cadenas visibles, pero sí con compromisos que aprietan la vida. Y muchísimas personas hoy viven atrapados en estos ciclos. Trabajan para pagar préstamos, trabajan para pagar tarjetas, trabajan para pagar intereses, y cuando terminan de pagar una cosa ya están endeudados en otra. Y el resultado es que su energía, su tiempo y sus decisiones ya no están gobernadas por la libertad, sino por la deuda. Por eso dice Proverbios capítulo 22, verso 26, dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiador de deudas. Apúntalo, 22, verso 26. O sea, la sabiduría bíblica sabe algo muy importante, y es que los compromisos financieros mal tomados pueden convertirse en trampas. Y fijaros que una trampa puede empezar siendo pequeña y luego empieza a crecer. O sea, una después de otra, primero una cuota, después una deuda, y así sin darte cuenta ya la persona ya no puede moverse con libertad. Porque alguien que vive bajo
presión financiera constante, su corazón, ¿qué pasa? Que se llena de preocupación, se llena de ansiedad, de temor, de angustia. Y todo eso evidentemente roba la paz del alma. O sea, la deuda no solamente afecta a tu cuenta bancaria, puede afectar a tu matrimonio, a tu familia, a tu vida espiritual, a tu salud física, incluso a tu salud emocional. Porque hay personas que no pueden dormir tranquilas sabiendo que deben dinero y ese peso emocional termina consumiendo la vida. ¡Wow! Capítulo 22, verso 27. Dice, si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿Sabes qué significa esto? ¿Sabes qué quiere decir esto? Esta imagen es fuerte. O sea, la cama representa lo mínimo necesario para vivir con dignidad. Pero cuando alguien se compromete irresponsablemente, puede llegar incluso a perder lo más básico, que es una cama. Y esto sigue pasando hoy. Personas que por malas decisiones financieras terminaron perdiendo su casa, su vehículo, sus ahorros, su estabilidad familiar. Y detrás de muchas de esas historias hay algo en común, que es decisiones impulsivas. Por eso el libro de Proverbios habla repetidas veces sobre este peligro. Capítulo 20, verso 21 de Proverbios dice, con ansiedad será apresurada la herencia al principio, mas al final no será bendita. Otra versión, la Reina Valera, que le encanta a mi esposa, dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Las riquezas rápidas llaman a otro lado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la prisa es enemiga de la sabiduría. ¿Y qué pasa? Pues que la cultura en la que vivimos nos empuja constantemente a las personas a vivir con prisa financiera. Cómpralo ahora, págalo después, disfrútalo hoy. Así es. Pero el problema es que lo que hoy parece una comodidad, mañana puede convertirse en una carga. Y fijaros, otro proverbio, 17, verso 18, dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Otra versión dice, el que es imprudente se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. ¿Habéis entendido esto? O sea, esto no significa que no debamos ayudar a otras personas. Claro que sí. La Biblia siempre anima a ayudar al necesitado. Eso es justicia. Y nosotros hemos predicado tanto acerca de la justicia. Pero hay una diferencia entre ayudar con sabiduría a comprometerse irresponsablemente con todo lo que tenemos. Porque la sabiduría bíblica enseña que cada creyente debe aprender a manejar el dinero con prudencia, con reflexión y con dominio propio. Amén. Y hay muchas personas que caen en deudas por motivos de presión social, de querer aparentar prosperidad, de impulsos emocionales. Hay muchos así, de decisiones sin pensar. Pero la sabiduría del Señor enseña algo totalmente diferente. Y es a vivir con prudencia y con visión a largo plazo. Es que, porque el dinero mal administrado puede convertirse en una trampa. Sin embargo, el que sabe administrar bien el dinero con sabiduría puede convertirse en una herramienta de bendición. Por ejemplo, hay un relato de la viuda endeudada. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Dice el texto, una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, oye Eliseo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, pero el acreedor
ha venido, no perdona, ha venido a llevarse a 2 hijos míos como siervos. ¡Wow! En aquella época, una deuda que no podía pagarse, tenía que hacerlo con lo que tenía, con los hijos. Tomaba los hijos para poder pagar la deuda. Fijaros lo profundo de esto. Una deuda terminó afectando a toda la familia. Los hijos iban a perder su libertad. Y esto nos revela algo serio. Y es que las decisiones financieras no solo afectan al que la toma, muchas veces afecta a toda la casa. Por eso la sabiduría bíblica insiste tanto en la prudencia, tanto acerca de esto. Pero en esta historia también vemos la misericordia de Dios, porque el Señor intervino sobrenaturalmente multiplicando el aceite de la mujer. Dice que reunió, vete a los vecinos, muchas vasijas. Coge vasijas, no pocas. Y el profeta le dijo, vende el aceite y paga a tus acreedores. O sea, eso muestra realmente el corazón de Dios. El Señor no quiere que su pueblo viva bajo esclavitud financiera. Amén. El Señor quiere libertad y restauración. Por eso hay muchas personas, hay muchos hermanos que no están endeudados por maldad. Están endeudados por falta de sabiduría, por decisiones impulsivas, por falta de dominio propio, presión social, malas costumbres financieras o incluso patrones familiares repetitivos. También. Por eso pregúntate tú en esta noche, ¿estoy tomando decisiones financieras que me acercan a la libertad o a la esclavitud? Pregúntatelo. Porque el principio es claro. Cuando una persona se endeuda irresponsablemente, pierde parte de su libertad. Se hace esclavo. Pero cuando una persona aprende a vivir con sabiduría, con prudencia, con dominio propio, empieza a experimentar una vida más libre. Dios es un Dios proveedor. Y en el fondo, muchas deudas tienen una raíz espiritual mucho más profunda. Y la raíz es la falta de confianza en la provisión de Dios. Porque Jesús nos enseñó sobre esto. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fijaros, primero, busca el reino y su justicia. 2, confía en el Señor. 3, entonces Él va a añadir lo necesario, justo. Pero el sistema del mundo funciona exactamente al revés. El mundo te dice, compra ahora y paga después. Disfruta hoy y preocúpate mañana. Así es. Y así es como nacen, así es como se gestan las deudas. Porque la gente quiere tener cosas antes de tener la capacidad de pagarlas. O sea, el problema no es tener cosas, porque la Biblia nos enseña que la pobreza sea una virtud. El problema es la impaciencia del corazón. La impaciencia te dice ya, ahora, yo quiero ahora, aunque no haya dinero, aunque eso signifique endeudarse, aunque tenga que pedir prestado, me quiero comprar, no sé, una cámara, me quiero comprar lo que sea, pues yo, aunque sea el dinero que sea, ya me hago esclavo de la persona. Me quiero comprar, no importa la cantidad, aunque incluso signifique vivir presionado durante años. Evidentemente estamos hablando de cantidades ya mucho mayores. Sin embargo, el camino del Señor es totalmente diferente. El Señor enseña a su pueblo a caminar con confianza y con paciencia. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 16, durante 40 años el Señor alimentó a su pueblo con maná que caía del cielo. Cada día el Señor proveía lo necesario. O sea, no podían acumular grandes reservas porque el maná se echaba a perder, ya lo sabemos. Y el Señor ahí estaba enseñando una lección, una lección espiritual muy profunda a cada uno de nosotros. Y es aprender a confiar en la provisión diaria. Cada día el Señor provee, cada día el Señor cuidaba, cada día el Señor sostenía a su pueblo. Y eso nos muestra algo fundamental.
Y es que el Señor no abandona a los suyos. El Señor es capaz de sostener a su pueblo incluso en el desierto. Otro ejemplo está en la vida del profeta Elías. Después de esa terrible sequía, el Señor le dijo que se fuera junto al arroyo, creo que era el arroyo de Querid. Y la Escritura dice que los cuervos le llevaban pan y carne. O sea, imagínate Dios usando aves para alimentar a su siervo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué demuestra esto? Que la provisión de Dios puede venir por caminos inesperados. Porque el Señor no está limitado por las circunstancias. Y cuando el Señor decide proveer, puede hacerlo de maneras que el ser humano ni siquiera imagina. Pero ahora bien, presta atención. El problema de todo esto es el corazón humano. Porque el corazón humano muchas veces cae en la trampa de compararse con otro, de querer aparentar, de desear un estilo de vida que no puede sostener. Y entonces es cuando aparece la deuda. Y muchas deudas nacen de un deseo desordenado, de falta de contentamiento, de presión social, de una mala administración. Porque hemos visto, la sociedad empuja constantemente a consumir más, más y más. Sin embargo, la sabiduría bíblica enseña algo totalmente diferente. Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y el contentamiento es una riqueza espiritual enorme. Porque cuando una persona aprende a vivir agradecida con lo que tiene, ya deja de caer en los lazos financieros. Con lo cual, el Señor no quiere que vivamos dominados por la ansiedad de tener más y más cosas. El Señor quiere que aprendamos a confiar en su provisión. Porque el camino del Señor no es la prisa, es la confianza. Y cuando un creyente pone primero el reino de Dios, el Señor se encarga de añadir lo necesario. Esto es simple. Ahora, cuando una persona vive endeudada durante mucho tiempo, ojo, no es algo puntual, un patrón, algo que no puede salir, no solo se enfrenta a una presión económica, muchas veces empieza a vivir bajo una carga emocional y espiritual constante. Ojo, esto es una pesadilla, porque la deuda prolongada suele producir en el corazón ansiedad, presión constante, temor al futuro, un estrés continuo, una preocupación diaria, y todas estas cosas sí o sí terminan afectando la fe. Pero la Escritura enseña claramente que el corazón del creyente no fue diseñado para vivir dominado por la preocupación. Pablo lo dijo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Yo sé que lo sabéis. La voluntad del Señor es que sus hijos aprendan a vivir confiando en Él. Pero cuando una persona vive atrapada en deudas, muchas veces experimenta exactamente totalmente lo contrario. O sea, cada mes aparece la presión de pagar. Cada semana aparece la preocupación de cómo llegar. Cada día aparece el pensamiento de lo que todavía se debe. Y poco a poco la mente empieza a llenarse de inquietud. O sea, en lugar de vivir con paz, la persona empieza a vivir con carga. Y Jesús habló de este peligro cuando explicó cómo las preocupaciones pueden ahogar la vida espiritual. El Señor lo dijo: los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Esto es muy profundo, porque las preocupaciones económicas pueden llegar a ahogar la vida espiritual de una persona. O sea, la palabra sigue siendo verdadera, el Señor sigue siendo fiel, pero el corazón está tan ocupado con las preocupaciones que la persona pierde ya toda sensibilidad espiritual. Y empieza ya a vivir constantemente pensando en cuánto debe, cómo pagar, qué pasará mañana, y eso roba la tranquilidad del alma.
Pero ocurre algo más y peor, que muchas personas empiezan a trabajar tanto para pagar deudas que su vida entera gira alrededor del trabajo. Trabajan más horas, aceptan más cargos, pierden tiempo con su familia, pierden tiempo de descanso y descuidan su vida espiritual y al final acabas hecho un esclavo. Y no porque no amen al Señor, sino porque la presión financiera se vuelve demasiado fuerte. Y entonces, pues, ocurre algo triste, ¿no? Es que la persona deja de vivir para Dios y empieza a vivir solo para pagar. Trabaja para pagar el coche, trabaja para pagar la casa, trabaja para pagar tarjeta, para pagar préstamos y el corazón empieza a perder la libertad. Y fijaros, y la Escritura advierte sobre este peligro también visto desde otra perspectiva. Porque dice Eclesiastés capítulo 5, verso 10, que el que ama el dinero no se saciará de él. Esto revela algo importante, y es que el problema muchas veces no es solo la deuda. El problema es la mentalidad que produce la deuda. Porque cuando el corazón empieza a vivir dominado por el deseo constante de tener más, siempre habrá una presión por adquirir cosas que todavía no puede sostener. Y ese ciclo puede llevar a una vida llena de carga, de preocupación. Por eso, si hoy alguien en esta noche está viviendo bajo una presión financiera, lo primero que debe recordar es que el Señor no abandona a sus hijos. El Señor conoce cada necesidad. Pero también es importante examinar el corazón y las decisiones que nosotros hemos tomado negativamente. Presta atención, porque la Biblia presenta un principio poderoso, que es el contentamiento. Porque el apóstol Pablo lo dijo. Está tocando Filipenses cuando ha mencionado a Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido. O sea, el contentamiento no aparece así de forma automática. Es algo que se aprende. O sea, es una actitud del corazón que se desarrolla con el tiempo cuando la persona camina con Dios. Y Pablo había pasado por situaciones muy diferentes en su vida. Había experimentado momentos de abundancia, pero también había experimentado momentos de escasez. Y aún así dijo que había aprendido, aprendido a vivir con contentamiento en cualquier tipo de circunstancia. Amén. Y una persona que vive con contentamiento ya no está dominada por la presión de tener más y de acumular más cosas. No vive comparándose con otros constantemente. No siente la necesidad de demostrar su valor a través de lo que posee. ¿Por qué? Porque su integridad no está en el dinero. Su seguridad está en él. Hebreos capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. O sea, la avaricia te empuja siempre a querer más, pero el contentamiento te enseña a valorar lo que ya se tiene. Y además produce gratitud. Y la gratitud cambia completamente la forma de vida. Porque una persona agradecida aprende a reconocer las bendiciones que el Señor ya ha puesto en su camino. Empieza a valorar muchas cosas que muchas veces pasan desapercibidas, como la familia, la salud, el cuidado, todo eso. Y cuando el corazón vive agradecido, deja de correr detrás de los deseos que muchas veces terminan produciendo carga. ¿Estáis conmigo? El contentamiento es una de las mayores libertades que un creyente puede experimentar. Cuando una persona aprende a vivir agradecida con lo que tiene, muchas decisiones financieras equivocadas ya dejan de ocurrir. Porque ya no necesita la presión constante de comprar, de adquirir, de demostrar algo.
El contentamiento protege el corazón, protege la paz, protege la libertad y permite que el creyente viva con una perspectiva totalmente diferente. Ahora bien, vamos a ver algunos principios bíblicos para evitar deudas. O sea, porque la palabra no solo nos advierte de los peligros financieros, también nos enseña principios de sabiduría para vivir con orden y con estabilidad. Y estos principios no solamente son económicos, son espirituales. ¿Por qué? Porque revela cómo debe vivir el pueblo de Dios en relación con lo que recibe. Número 1, 21:5 de Proverbios, capítulo 21, verso 5. Dice que los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Wow, yo creo que con esto ya he terminado. O sea, esta palabra nos enseña algo muy profundo, y es que la prosperidad no suele ser fruto del impulso, sino de la planificación y de la diligencia. Porque la diligencia crea seguridad. Sin embargo, la impulsividad crea problemas. Ahí está. Por eso la Biblia constantemente anima a reflexionar antes de actuar. 27:12 de Proverbios. El prudente ve el peligro y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Repite los dos versículos. El de antes, Proverbios 21:5. Cuando habla de que los planes del diligente tienden a la abundancia. Y ahora, 27:12. El prudente ve el peligro y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ahí está. La prudencia te puede proteger la vida. Y también las finanzas. Número 2. Sé un buen administrador. Porque Jesús enseñó un principio muy profundo sobre la administración en la parábola de los talentos. Eso está en Mateo 25:14 en adelante. En esta parábola, el Señor entrega diferentes talentos a sus siervos antes de irse de viaje. Y cuando regresa, ¿qué hace? Pues pide cuentas. Y los siervos que administraron bien fueron recompensados. Pero el siervo, ojo uno, que no administró correctamente lo que recibió, fue reprendido. Y esto aquí nos enseña, esto es una enseñanza para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor observa cómo administramos lo que recibimos. El dinero, los recursos, las oportunidades, todo forma parte de lo que el Señor puso en nuestras manos. O sea, nosotros no somos dueños en absoluto de nada. Somos administradores. Y el administrador fiel aprende a manejar bien lo que se le confía. ¿Y qué implica esto? Implica evitar desperdicio, usarlo con sabiduría, invertir con prudencia, cuidar lo que se tiene, ofrendar en el lugar correcto. O sea, la buena administración honra al Señor porque demuestra que valoramos lo que Él nos ha confiado. ¿Me seguís o no? Y número 3, aprende a esperar, porque muchos problemas financieros nacen de algo muy sencillo que es la impaciencia, lo quiero ya, porque vivimos en una cultura que te empuja a obtenerlo todo inmediatamente. Cómpralo ya, disfrútalo ya, no espere, venga, vamos. Pero la sabiduría bíblica enseña el valor de la paciencia. 16:32 de Proverbios. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este versículo habla del dominio propio, ¿sí o no? Pero el dominio propio también se puede aplicar en el área financiera. O sea, porque no todo lo que se desea se debe de comprar automáticamente, con ese deseo, con esa codicia. Además, el dominio propio te enseña a decir, yo eso no lo necesito, puede esperar.
Por eso, hermano, vive con gratitud. Amén. Porque Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Amén. O sea, la gratitud es una actitud que transforma completamente la forma de ver la vida. Una persona agradecida no vive constantemente comparándose con otros. No vive mirando a ver qué es lo que falta. Vive valorando lo que el Señor ya ha puesto en su vida. Con lo cual, cuando el corazón aprende a vivir agradecido, desaparece gran parte de la necesidad esa de adquirir cosas totalmente innecesarias. Por eso, estos principios no son simplemente consejos financieros. Son caminos de sabiduría que el Señor ha dejado para proteger la vida de su pueblo. Y cuando un creyente aprende a vivir con diligencia, con prudencia, con paciencia y con gratitud, muchos de esos lazos financieros desaparecen. Esto es muy profundo, pero a la vez muy sencillo. Ahora, Rubén, todo lo que has dicho está muy bien. Sí, yo me identifico. Claro que sí. Pero ¿qué hago yo ahora si estoy metido en deudas? ¿Qué hago yo ahora si estoy ya metido en el fregado? Porque hay muchos creyentes que se encuentran en situaciones financieras muy difíciles. Pero ¿qué pasa? Que la buena noticia es que siempre hay un camino hacia el orden y hacia la restauración. Porque la Biblia enseña que el Señor puede restaurar incluso lo que parece perdido. 28, verso 13 de Proverbios, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Y este principio se aplica a muchas áreas de la vida y también a las decisiones financieras. Porque la restauración comienza con la honestidad. Qué bueno. Por eso, número 1, apúntalo, reconoce tu situación. Ir apuntando, hermanos. El primer paso hacia la libertad es reconocer la realidad. Mientras una persona siga negando el problema sigue creciendo. Pero cuando alguien con humildad dice, no, yo deseo ordenar mi vida, y esto tiene que cambiar, no voy a justificarme más, ahí empieza el cambio. Número 2, ordena las finanzas. La restauración también requiere decisiones prácticas. O sea, y ordenar la vida financiera implica decisiones prácticas. O sea, identifica todas las deudas, escríbela, apúntala todas, establece prioridades. Los plazos de pago, ¿no? De cada una. Exacto, todo. Elimina gastos innecesarios. Y vive temporalmente con mayor sencillez. Si tienes que comer otra comida, pues cómela, no lo sé. Ese proceso requiere disciplina. Pero la disciplina produce libertad con el tiempo. Ahora, presta atención. 20:18 de Proverbios. Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Esto es súper profundo esta palabra. Vuelvo a repetirla. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Otra versión dice, con buenos consejos los planes tienen éxito. Sí, eso le conozco en esa versión. Buscar consejos sabios también puede ser parte del proceso de restauración. Orientación también. Número 3. Ora y pide al Señor que intervenga. Porque hay muchos creyentes que han visto cómo el Señor ha abierto puertas totalmente inesperadas, como oportunidades laborables que han salido como de la nada, ayuda inesperada, provisiones sorprendentes, milagros sobrenaturales. No suena eso. ¡Wow! El Señor no abandona a sus hijos en medio de las dificultades. Y número 4. Cambia la mentalidad. Si la mentalidad no cambia, los mismos errores pueden repetirse. Porque la transformación verdadera comienza en el corazón, o sea, en la mente. Porque Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, que corazón es mente, corazón es pensamientos, con lo cual cuando la mente, el pensamiento, los corazones cambia, o sea, ya cambia tu forma de ver el dinero, y de eso ya cambia también tus decisiones.
¿Dónde está tu tesoro? Y cuando las decisiones cambian, cambia tu futuro. Con lo cual, si hay alguien aquí que nos está escuchando y se encuentra atrapado en deuda, no significa que ya está todo perdido. El Señor es experto en restaurar lo que parece que está desordenado, que está perdido. Pero la restauración comienza cuando una persona decide caminar con sabiduría, caminar con humildad, con disciplina, con confianza en Él. Y así, paso a paso, se puede reconstruir lo que antes parecía imposible de ordenar. Por lo cual, vamos a terminar ya. Dios quiere que su pueblo sea libre. Porque el corazón del Señor siempre ha sido la libertad para su pueblo. ¿Sí o no? Así es. Desde el principio de la historia bíblica vemos a Dios liberando a su pueblo de la esclavitud. El Señor no se complace en ver a sus hijos viviendo bajo cargas totalmente innecesarias. Jesús lo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. La libertad que trae Cristo comienza en el interior del corazón. Porque un hijo de Dios está llamado a caminar en paz, en orden, en sabiduría, en libertad. Significa no estar dominado por cadenas económicas. Significa poder vivir con paz. Significa tomar decisiones sin estar esclavizado por compromisos que asfixian la vida. Y uno de mis versículos favoritos, ya para terminar, 10:22 de Proverbios. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios mío, cuando Dios bendice, hay provisión, pero también hay paz. Hay abundancia, pero también hay descanso interior. Y gozo. Hay recursos, pero no hay esclavitud financiera. Por eso muchas veces las deudas traen tanta opresión, porque la deuda tiene un principio espiritual muy fuerte, y es atar el futuro. Porque las deudas hablan, las deudas tienen voz. ¿Lo sabíais? Y te dicen: tu dinero del mes que viene ya no es tuyo. Te dicen: tu esfuerzo de mañana ya está comprometido. Tu tranquilidad viene de pagar. Dios mío, ¿qué es esto? Y eso crea tristeza, presión y angustia. Así es. Pero la bendición del Señor no funciona así. La bendición de Dios no te esclaviza, no te ahoga, no te quita el sueño, no te roba la paz. Al contrario, la bendición del Señor te ensancha la vida, te produce paz en la mente, descanso en el corazón, gozo, estabilidad en tu casa, libertad en las decisiones. Porque cuando Dios bendice algo, no solamente añade recursos, añade paz sobre esos recursos. Por eso hay personas que creen que necesitan más dinero, pero muchas veces lo que necesitan es la bendición de Dios sobre lo que ya tienen. Porque hay gente que gana mucho y viven ahogada, y otros que ganan menos, pero viven con paz, con orden y con provisión sobrenatural. Y ahí se cumple el versículo. La bendición del Señor enriquece la vida, ensancha el alma, trae provisión y no añade tristeza. Es decir, no añade cadenas, no añade ansiedad, no añade esclavitud, añade vida y vida en abundancia. Por eso, hermanos, el Señor quiere que su pueblo viva en libertad, libertad espiritual, libertad emocional y también libertad en la manera de manejar la vida. Por eso, cuando caminamos con sabiduría, con prudencia y con dependencia del Señor, nuestras decisiones comienzan a reflejar esa libertad. Por eso es importante examinar nuestras vidas y preguntarnos nosotros con sinceridad y con humildad: ¿estoy viviendo con la libertad que el Señor desea para mi vida? ¿Sí o no? El Señor nos llama a caminar con orden, con sabiduría y con confianza en su provisión.
Y cuando aprendemos a vivir de esa manera, nuestra vida se llena de paz, una paz que el mundo no la puede dar. Así que, hermanos, después de escuchar esta palabra, esta enseñanza, puede que haya hermanos, personas que estén diciendo, esto es para mí, esto describe exactamente lo que yo estoy viviendo, o a lo mejor otros no. No sé, quizás has sentido presión en las deudas, angustias con los números que no cuadran, decisiones que tomaste en el pasado y ahora pesan sobre tu vida, no sé. Y quieres cambiar eso. Si esta palabra ha tocado tu corazón, entonces este momento es para ti. Este no es un momento cualquiera. Es un momento para acercarte a Dios con sinceridad, porque el Señor no rechaza un corazón que se humilla delante de Él. Así que ahora mismo, ahí donde estás, no te distraigas, conéctate con Él, habla con Él. Hay gente que está aquí que no están conectadas, que están diciendo cualquier cosa. Tú que estás aquí, conéctate si esta palabra es para ti. Reconoce delante del Señor tu situación, entrégale tus preocupaciones, entrégale tus cargas, tus errores y abre tu corazón para recibir su ayuda, no la mía, no la nuestra. Yo no hago milagros, el que hace milagros es Él. Porque cuando una persona se humilla, cuando una persona clama, cuando decide cambiar y caminar en sabiduría, el cielo se mueve a su favor. Dios mío, Jesús está cerca de ti, está ahí al lado tuya. Su espíritu está dentro de ti. Él conoce tu vida, Él conoce tu casa, Él conoce tu situación financiera, Él conoce tus luchas. Y Él es poderoso para traer orden, sabiduría y restauración. Así que, hermano, abre tu corazón. Haz tuya esta oración. No escuches solo mis palabras, háblale tú también ahí donde estás. Podéis repetir en voz alta. Clama al Señor, pídele ayuda, pídele sabiduría, pídele libertad. Yo voy a orar por ti y mientras estoy orando, recíbelo como algo personal, como algo para tu vida, algo para tu casa, para tu futuro. ¿Estáis conmigo? Vamos allá, hermanos. Venga. Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, venimos delante de ti con humildad, reconociendo que tú eres el dueño de todo y que tú eres proveedor de cada necesidad. Amén. Y ahora, hoy levantamos una oración para cada hermano, cada hermana que está viviendo bajo presión financiera. Amén. Por todos aquellos hermanos que cargan deudas, preocupaciones, decisiones pasadas que hoy todavía pesan en su corazón. Amén. Jesús, tú conoces cada historia, cada factura, cada noche de inquietud, cada preocupación, cada ansiedad. Nada está oculto delante de ti. Señor, te pedimos que traigas paz para el corazón de tus hijos. Amén. Que donde haya ansiedad, tú pongas descanso. Que donde haya temor, tú pongas confianza. Amén. Y donde haya presión constante, tú pongas la seguridad de que tú sigues cuidando de ellos, Señor. Amén. Tu palabra dice que no estemos afanados por nada. Amén. Y hoy ponemos delante de ti la situación financiera de tu pueblo. Padre, han llegado muchos a este punto sin maldad y ha sido por falta de sabiduría, por decisiones impulsivas, por presión de la sociedad o por patrones que se han repetido en sus familiares. Yo te pedimos, Señor, misericordia sobre ellos. Amén. Tu palabra dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Amén. Y pedimos que esa misericordia cubra a cada hermano que hoy decida ordenar su vida en el nombre de Jesús. Señor, rompe toda cadena de esclavitud financiera, porque tu palabra dice que el que toma prestado se hace esclavo del que presta.
pero también dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Por eso hoy, Señor, declaramos libertad sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada familia que ha estado viviendo bajo una presión económica. Padre, arranca, estirpa la ansiedad por querer tener más, por la codicia, y enséñales el poder del contentamiento, para que aprendan a vivir agradecidos con lo que tienen y confiando en tu provisión diaria, en tu maná diario. Señor, despierta en tu pueblo una nueva sabiduría, que aprendan a caminar con prudencia, con dominio propio, con paciencia. Padre, ordena las finanzas de tu pueblo. Da claridad para que puedan reconocer lo que necesitan cambiar. La disciplina para tomar decisiones correctas y la fuerza para caminar hacia la libertad, porque tú vienes a traer libertad, Señor. Yo te pido que tú abras las puertas de la provisión, ahí donde están. Amén. Tú, Señor, que Señor. multiplicaste el aceite de la viuda y sostuviste a tu pueblo en el desierto, también interven en la vida de tus hijos ahora. En el nombre de Jesús, abre oportunidades, Señor. Trae ayuda en el momento necesario y sorprende a tu pueblo con provisión. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, rompe todo ciclo de ruina, rompe todo ciclo de desorden que se haya repetido en familias durante generaciones, que hoy sea roto ese espíritu en el nombre de Jesús. Y que desde hoy comiences una nueva historia marcada por la sabiduría, el orden y la bendición de Dios. Amén, En el Señor. nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Que tus hijos, Señor, aprendan a buscar tu reino primeramente. Porque tú vas a añadir lo necesario. Que tu bendición, Señor, repose sobre cada hogar. Amén, Dios mío. Porque tu palabra dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Con lo cual declaro que esa bendición traiga provisión, traiga paz y traiga descanso, estabilidad, libertad en cada casa, en cada hogar de mis hermanos ahora. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Haz tuya esta palabra, hermano. Vamos, díselo. Clama a Él ahí donde estás. No espere que yo diga, venga, vamos. Y de repente venga un ángel a traerte monedas de oro. Clama a mí y yo responderé, dice el Señor. El Señor escucha el clamor de su pueblo. Amén. En el nombre de Jesús. Que hoy sea un día de cambio. Que las deudas sean canceladas. Amén. Que tú traigas provisión sobrenatural. Que tus hijos empiecen a administrar con sabiduría, con prudencia, con orden, con gratitud, con contentamiento. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben esta palabra y les ha sido de ayuda, de bendición, de apoyo? Les abre el discernimiento, les guía. Si queréis volverla a escuchar, porque habéis llegado tarde, o para apuntar los versículos y repasarles, las tenéis en nuestro canal, @ y en minúscula y todo seguido, Ministerio Profético, Tu Reino Aquí. Lo que pone justo aquí, Ministerio Profético, Tu Reino Aquí.